Panamá Hoy. Bien, de vuelta con más. A esta hora me da mucho gusto compartir la siguiente conversación junto al licenciado Roy Obando, especialista en salud mental, a quien doy la bienvenida y los buenos días, licenciado Obando. Hola, muy buen día, ¿qué tal? Saludos, amigos oyentes, gracias por este espacio. A ver, interesante hablar acerca de algo que hoy por hoy, pues, es muy común. Hace unos años quizá no era posible imaginarlo, pero la pandemia trajo ese escenario y es el teletrabajo. Las implicaciones que esto pueda tener de alguna manera en el desempeño, pero también en lo que llamamos estrés laboral, porque, a ver, tenemos un tiempo o un horario establecido cuando estamos en oficina. Sin embargo, el teletrabajo parece que rompió un poco con esa delimitación temporal. Exactamente, me parece perfecto la introducción del escenario que haces del teletrabajo, ¿no? Y con ello todos los cambios que la pandemia ha podido traer junto con ello, pero de forma específica el teletrabajo ha variado de cierta forma la forma regular con la que trabajamos y de igual manera la forma regular con la que estamos también en casa. De forma específica, cambiando las actividades o las posibilidades que podíamos tener en el hogar y de igual manera cambiando de cierta forma el hecho de salir hasta el trabajo o de la relación que podíamos tener entre compañeros, todo este tipo de situaciones y de condiciones cambia. Lo que puede traer también ciertos cambios eh, en cuanto a lo que es el afrontamiento, algunas ventajas y de igual manera algunas desventajas dependiendo también de las condiciones que cada persona pueda estar presentando en determinada situación. Me gustaría poder en esos dos aspectos, licenciado Bando, hacer énfasis tanto en el tema del relacionamiento, que es definitivamente algo que a todos nos ha tocado pues vivir por lo menos el primer año de pandemia mientras se iban aperturando los diferentes bloques y demás, y el tema también de ese tiempo que se le dedica a el trabajo, pues en base al entorno, porque hemos trasladado nuestros puntos de operación, de, qué sé yo, de avance con clientes y demás, al laboral. Y el laboral tiene también sus ciertas complejidades y puntos importantes. Es cierto, de que se fue tal vez mezclando de cierta forma eh, el teletrabajo con las actividades regulares del lugar. El hecho de salir, de compartir y de convivir con otras personas parece algo no tan necesario cuando de forma regular, pero vemos entonces la importancia de cambiar de rol cuando se nos presenta prácticamente este escenario de el teletrabajo. Y para muchos, quizás para nuestro país, fue una cosa extremadamente nueva, pero quizás para otras latitudes fue un poco más conocido esto, ¿no? Y, y quizás ese cambio, esa interfase fue un poco más difícil desde el punto de vista de que quizás estábamos en una reunión y estábamos haciendo algo del hogar, o quizás habían personas que se despertaban, se ponían ropa de estar en casa, y sí existen algunas recomendaciones para ir separando estos roles desde el punto de vista del teletrabajo y aumentar en sí lo que es la productividad, pero definitivamente que este proceso de cambio sugiere algunas recomendaciones para mejorar, sí, el tema de productividad y de igual manera el punto del autocuidado desde la visión de la división del rol de estar en casa versus estar trabajando. Hablemos de esas recomendaciones. A ver, estas recomendaciones, asumo yo, van en dos vías, en función tanto del colaborador, del trabajador, como del propio superior o la empresa, ¿no? Exactamente, importantísimo delimitar el horario, porque hay muchas empresas que por estar en teletrabajo se sentía de que prácticamente de que se despertaban hasta más allá de la noche, debían estar entonces trabajando. Lo importante es delimitar el horario de trabajo porque
hay que cumplir de forma productiva con la empresa, sí, pero de igual manera hay una empresa en la cual también nos corresponde como individuos, como seres humanos cumplir y es el hogar. Y entonces tratar de darle la importancia y el equilibrio que cada una requiere. Algunos expertos también compartían el tema del hecho de levantarse y tratar de ponerse ropa o parcialmente ropa, de ir a trabajar, mejoraba a nivel psíquico el, el enganche que se tenía con las tareas que se tenían para con la empresa, y que esto aumentaba lo que era la productividad. Entonces, ese tema de ponerse en el modo trabajo también ayudaba muchísimo. Tratar de preparar o de separar las actividades que se tenían en el hogar justo en el momento que se estaba trabajando. Y en un punto que mencionamos, que es con la interacción con compañeros de trabajo, parece una cosa como que muy común, parece una cosa como muy corriente, o quizás para algunas personas una cosa sin sentido, pero ese compartir con compañeros, ese acto de hablar o quizás hasta de tener diferencias, es importante en la parte del crecimiento laboral, porque en casa eh, difícilmente ibas a tener esa conexión o esas situaciones con otros compañeros. Ahora, ¿cómo identificamos el estrés laboral? Para que alguien pueda entender, porque muchas veces, a ver, estrés para algunos puede ser desde tener una carga de trabajo que sea difícil bajar, atacar o avanzar, y para otros el simple hecho de llegar a un entorno que les provoque, que les cause esa aprensión, podría ser clasificado, denominado como estrés. Mira, eh, vamos a abordar con algunos síntomas importantes a considerar, pero has mencionado algo que me parece extraordinario, de que quizás para unas personas esto no sea así y quizás para la otra sea de otra manera. Y es importante en términos de empatía tener precisamente esa visión. Tener precisamente esa visión porque puede que que para mí algo sea muy sencillo, puede que para otra persona no lo sea. Y a veces tratamos de lanzar una misma vara, tratamos de lanzar una misma medida y decir, si yo aguanto hasta aquí, todo el mundo tiene que aguantar hasta aquí. Y en temas tan sensibles y tan puntuales y tan importantes como la salud mental, es importante y es valiosísimo tener esa visión de forma individual, de abordar al ser humano dependiendo de sus capacidades, sus herramientas, sus vivencias, sus situaciones, de forma individual. Porque puede que las herramientas que yo tenga no las tengas tú, o quizás sucede de forma viceversa. También funciona el tema de experiencia, o sea, todos estos aspectos importantes valorar y considerar. Llegando al punto de qué cosas son importantes a considerar en temas de estrés, en temas de ansiedad, lo principal que yo pudiera recomendar es que todos los seres humanos, que todas las personas, debemos tener ese seguimiento desde el punto de vista de salud mental. Al inicio de esta entrevista hiciste mención de ello de forma muy puntual y de hecho es una de las cosas que nos tiene que quedar esta entrevista, que nos corresponde naturalizar el tema de salud mental. La pandemia nos ha dejado este escenario donde muchas veces no le dábamos la importancia o no considerábamos tan importante el tema de salud mental. Y ahora, frente a este escenario tan incierto de muchas cosas que pueden estar sucediendo o que pueden suceder y de manera simultánea, necesitamos, como seres humanos, darle también la importancia a la salud mental. Desde el punto de vista del estrés laboral, expresión de cansancio físico, aún cuando se acaba de empezar la jornada laboral, que muchas veces lo interpretamos como cansancio físico, pero viene desde la torre central, viene de nuestro propio cerebro. Fatiga, mucha falta de energía, dificultad para concentrarse. Vemos que empezamos una labor, le damos vuelta y a fin de cuentas es difícil enfocarse y poder concretar la actividad que se me está pidiendo en el trabajo.
alteración también en el patrón del sueño. Y mira que este es uno de los puntos más significativos, el tema de la alteración del patrón del sueño, porque a qué hora nos levantamos para ir al trabajo versus a qué hora nos levantamos para hacer teletrabajo. Es Exactamente. ese cambio en la dinámica diaria tiene un impacto en nosotros. Nuestro cerebro funciona por estímulos. Imagínate, estamos en casa, vemos que pasa el vecino o que pita el carro del vecino. Ya decimos, oye, ya son las 5. O si estamos viendo algún programa de televisión y escuchamos alguna canción, decimos, oye, ya son tal hora, sin necesidad de ver el reloj. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro funciona con estímulos. Y vemos cómo esa alteración del patrón del sueño, que es prácticamente todo un tema de entrevista, y que se ha Ujú. agudizado en estos tiempos de pandemia, es una de las sintomatologías más importantes que debemos entonces estar considerando. El tema también de la tristeza, la irritabilidad, y a veces decimos, sí, no, pero que yo soy así, o yo funciono así, o yo toda la vida he sido así, pero puede que toda mi vida, puede que siempre yo no haya estado funcionando de la forma correcta, o que existan de igual manera mejores formas de funcionar. Ahora, importante antes de finalizar, licenciado Bando, dejar establecido, no es que sea esta modalidad algo negativo, sino el poder establecer límites de tiempo, límites en cuanto a las cosas que hago también en mi entorno, porque, a ver, se puede aprovechar. De hecho, yo ahora estoy aprovechando esta modalidad, por ejemplo, para llegar a mi audiencia sin necesidad de estar todo el tiempo en una cabina de radio, porque obviamente las disposiciones de bioseguridad se lo establecen en este momento. Pero yo debo también tener claro el límite en el que avanzo hacia otras cosas dentro de mi jornada para que eso no se vuelva para mí una presión o precisamente un estrés. Exactamente. Esta parte que mencionas también es súper importante, los escenarios de cambio. Los seres humanos tendemos a ser muy rígidos en cuanto a hasta las ideas que tenemos de nosotros mismos. Y los seres humanos estamos siempre en un proceso de cambio. Lo único que no cambia es precisamente el cambio. Y en la medida que podamos desarrollar estrategias para mejorar nuestros procesos de adaptación, podemos avanzar de una mejor forma y de un mejor ritmo frente a los escenarios que la vida nos presenta. Y tal cual como has dicho, o sea, no es malo el teletrabajo, es un recurso que se ha brindado para responder a un sinfín de situaciones y que quizás el teletrabajo quede como una opción por el tema de bioseguridad, por el tema económico, por muchas funciones, pero de que sí nos corresponde como seres humanos generar ciertas estrategias de adaptación para mejorar lo que es la productividad y de igual manera para crecer desde el rol laboral y desde el rol que a nivel de hogar nos corresponde desarrollar. Bien interesante los aportes esta mañana, licenciado Bando. Le agradezco la oportunidad y seguramente podremos más adelante, en otras ocasiones, profundizar más en otros conceptos en cuanto al manejo de estrés laboral, a las situaciones también de conflicto dentro de los ambientes laborales que son muy importantes aprender a visualizar y a manejar, porque a veces la inteligencia emocional escasea y ahí es en donde en el entorno laboral se vuelve como más difícil de llevarlo. Oye, me ha gustado muchísimo de que a esta hora de la mañana presentemos un tema de salud mental donde podemos comprender de que es un tema bastante extenso, Claro pero que sí. dejar esa semillita, dejar esa incomodidad o dejar ese pensamiento o esa reflexión abierta para todo el día de lo importante que es la salud mental, siento yo que es un gran trabajo que está haciendo Radio Panamá y que, como bien mencionas, ojalá se dé también la oportunidad para seguir expandiendo en otros temas y hacernos eco todos de una u otra forma de la importancia que tiene la salud mental y que podamos todos reconocer de que no hay salud sin salud mental. Y por supuesto, en este espacio siempre, licenciado, procuramos todas las semanas abordar el tema de salud mental, no como una realidad únicamente por el momento que estamos viviendo, sino por la importancia que cobra en nuestras vidas. Muchísimas Así es, gracias y excelente con día. todo gusto.
Muchísimas gracias a ti. Avanzamos siendo las 7:39 minutos de la mañana.